Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Omar. Es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes a través de las Escrituras, a través de este canal, a través del Antiguo Testamento. Como saben, el objetivo es no solamente enseñar historia, no solamente enseñar puntos, sino sobre todo es dar o tratar de llegar a algunas alternativas para que puedan ustedes enseñar o aprender y poder enseñar lo aprendido hacia los demás y todos podamos edificarnos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. El objetivo de una clase es esa. No es el objetivo de poder llegar y decir, pues yo sé. ¿Quién lo dijo? No lo digo. ¿Por qué? Porque yo sé y yo leo y yo estudio. Eso no es el objetivo. El objetivo es poder compartir y obviamente tratar de ayudarnos en poder venir a Cristo. ¿Para qué? Para que la persona a la cual yo esté enseñando o me esté escuchando porque soy un maestro o porque soy un estudiante de una clase de escuela dominical o de seminario de institutos, entonces se me pregunta, yo puedo compartir de tal manera que conozcan más a Cristo, al Cristo del Antiguo Testamento, que es Jehová, y de la cual nosotros podamos conocer lo que es un Dios misericordioso, que es un Dios que quiere que el pueblo se acerque, que busca en todo momento para que el pueblo regrese a Él, que no se aparte, que lo adore, que lo reconozca como un Dios. Ese es el objetivo, para que las personas puedan conocer al Dios, a Cristo, que es un Dios misericordioso, que no me quiere condenar, no, me quiere ayudar primero. Obviamente la condenación vendrá después y obviamente pues yo no obedezco, no sé, en sus juicios que Él haga o en el juicio que Él haga, que según las escrituras diga. Pero ahorita Él quiere traerme a Él. Y yo trato de aprender y enseñar eso, que conozcan al Cristo que estira la mano para que la gente venga y que no se juzga a nadie. No es un Dios cruel, un Dios duro, como muchos creen que es el Dios del Antiguo Testamento. Eso es lo que yo enseño y trato y espero que podamos aprender todos para poder eso y conocerlo más a Cristo. Como saben, estamos estudiando lo que es el Antiguo Testamento, un hermoso libro de las Escrituras de la Biblia, y nos corresponde ya la primera semana de agosto, del 27 de julio al 2 de agosto. Como saben, estamos estudiando para los que primera vez se unen. Siempre tenemos personas que se unen por primera vez. Estamos estudiando lo que es el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como saben, también es una clase extra porque en la parte inferior estoy dejando las direcciones para que puedan buscar la clase hace 4 años, si ustedes quieren conocer un poquito más, aprender un poco más. Asimismo, estamos estudiando esta semana lo que es el libro de Esdras, capítulo 1, del capítulo 3 al 7, y el libro de Nehemías, capítulo 2, del 4 al 6, y el capítulo 8. Así que espero que te sumerjas conmigo, que puedas prestar un poquito de atención en tus quehaceres, en las cosas que estás haciendo. Puedes estar manejando, puedes estar cocinando, puedes estar haciendo otras cosas y simplemente primero escúchalo. Espero que hayas leído primero las escrituras también, y si no, te invito a que las leas y obviamente escuches la clase y eso te pueda ayudar. Siempre tengo un cuaderno de apuntes para que puedas anotar. ¿Por qué? Porque ahora ya no usamos las clásicas Biblias que se usaban obviamente en papel, y las cuales les ponías post-it o un pequeño papelito o algo en alguna nota. Ahora usamos pues obviamente todo es tecnológico, las escrituras están en el teléfono, en el celular, en las tablets, en las computadoras, y por lo tanto las anotaciones son complicadas. Entonces te recomiendo, te sugiero que puedas tener un cuadernito, algo que puedas anotar que te pueda ayudar. ¿Okay? Sugerencias de un viejo maestro. Si me consideran maestro, pues es un viejo maestro que ya tengo un poquito de tiempo y conozco y les va a poder ayudar. Así que sumérgete conmigo en estas clases para poder disfrutarlo unos minutos. Como saben, el manual lo ha puesto como título Yo estoy ocupado en una gran obra. Así se llama el título de esta clase. Veremos el libro de Esdras y veremos el libro de Nehemías. Ahí pueden ver a los israelitas ya construyendo nuevamente lo que es la ciudad. Regresan del exilio para poder construir, para poder edificar nuevamente la ciudad, el templo y todo lo que había antes. Era una destrucción total. Era un caos, era un caos. Así como cuando han visto en las películas algunos lugares que hay donde han explotado pues bombas, guerras, así quedó Israel. Entonces era complicado, había que empezar de nuevo, ya no estaba el templo, el gran templo, ya no estaba, ya no había los grandes lugares que tenía Israel. ¿Ok? Así que veremos esta clase, pues vamos a disfrutarla. Una vez más, también agradezco a los que nos siguen y comentan siempre.
Gracias por ello, por sus comentarios. También a los que ahora nos siguen a través de diferentes plataformas como son TikTok, Instagram, Facebook. Siempre el nombre en todas las páginas es El Poder de la Enseñanza. Así que gracias por ello, porque yo veo que se suscriben, comentan también en las diversas plataformas. Es verdad, no todos nos gusta. Ojo, en las redes sociales, es verdad, yo soy adicto al TikTok. Eso no quiere decir que yo soy adicto al Instagram. Eso no quiere decir que yo soy adicto o me gusta o frecuento lo que es la página de YouTube. A veces en las redes sociales uno pues le gusta lo que es los reels del Facebook o el Instagram o el TikTok y no uso mucho el Facebook o no uso YouTube. Cada tiene un grupo. Hay muy pocos, y eso lo dicen las estadísticas, muy pocos son los que usan todas las redes. Muy pocos son los que usan YouTube, muy pocos son los que usan todo. TikTok, Instagram y Facebook. Eso es muy poco. Más, no, yo prefiero TikTok, yo prefiero Facebook, yo prefiero los reels o los shorts de YouTube o de Instagram. Y está bien. Por eso estamos tratando de que lleguen todas las plataformas. ¿Por qué? Porque son diferentes públicos. No puedo unir a todo el público, a todos los que me sigan aquí, pues vayan a TikTok. No se puede. ¿Por qué? Porque, hermano, a mí no me agrada y yo quiero seguir aquí. Y está muy bien. Y los de TikTok dicen, hey, a mí no me gusta YouTube mucho tiempo, a mí me gusta aquí. Y está muy bien. Es por eso que hemos tratado, y ya lo he mencionado muchas veces, las clases de YouTube son clases para personas que conocen un poco el Evangelio, miembros normalmente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que conocen el Evangelio, que tienen un manual. Obviamente las otras plataformas como Facebook, como la que viene a ser TikTok y la que viene a ser Instagram, son para personas que no conocen más el Evangelio. Es por lo tanto, ahí doy algunos versículos, ahí doy algunas frases de las autoridades generales, ahí doy unos algunos consejos de ánimo, algunas historias, etcétera. Hay varias historias hermosas de la vida que nos pasa o que nos ha pasado a diferentes lugares, a diferentes personas, así como también algunas historias de crímenes para poder aprender, porque una persona tiene que aprender de todo. Así que te invito, gracias por ello, y si ya lo has hecho, muchas gracias, dame like, dame la manito, el corazoncito, lo que es totalmente gratis. Solo para que sepan, y lo recalco, es que YouTube, donde por ejemplo ahora doy las clases, es para miembros, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí conocen ya, pues ya viene gente un poco más experta, es más, ya muchos me siguen de hace 4 años, entonces ya se han vuelto un poquito expertos. Así que es diferente a lo que es TikTok, que es mucha gente nueva o gente que entra una vez y le cayó el mensaje y le agrada. Es diferente. Ok, así que gracias por ello. Suscríbete si te agrada y si visitas otras páginas también lo puedes hacer. Eh, Quisiera en esta oportunidad, no acostumbro, pero me dijeron, hey, mira, tú ya tienes años, ya tienes tiempo, sería bueno que leas los comentarios de la gente que pues te deja comentarios, ¿verdad? Porque ellos siempre creen que los ignoro y nunca los ignoro, los leo. Es verdad, no comento, pero yo siempre los leo y ahora sí lo voy a leer delante de ustedes para que sepan que estoy agradecido por ello. Nos escribe, por ejemplo, Mina Portillo y dice, excelente clase, hermano, bendiciones. María Teresa Ortiz López, gracias, bendiciones. Nos dice Zulay Araujo, muchas gracias. Nila 788, le sigo desde Perú, dice. Mirei Arios 3021, gracias por la bonita clase, siempre nos hace reflexionar, nos dice. Gladys Barrios, gracias por su ayuda, que nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a reflexionar. Gladys pone. Muchas gracias, hermana. Flor de María Vargas Cáceres, 1550. Hermano Mar, gracias, gracias. Bueno, dice Nila 788. Mi segundo apellido también es Pérez, dice. Bueno, mi nombre es Omar Pérez. Coincidimos en el apellido, pues un apellido común, ¿verdad? También nos escribe Marina Mercedes Pérez Pavón. Muchas gracias por su hermosa clase, nos dice. Gracias también. Silvia de Lao. 6064 es una clase maravillosa, de mucha reflexión. Muchas gracias, hermano Omar Pérez. Pachuca, Hidalgo, México. Muchas gracias por ello. Del MAMB, RJ. Buenos días, hermano Omar. Saludos desde Florida. Gracias por tu lectura. Bendiciones. Otra vez, Nila 788. Vale la pena hacer cualquier sacrificio. Dios cumple con sus promesas, hermano Omar Pérez. Yo les escucho preparando mis sagrados alimentos del mediodía. Muchas gracias por sus enseñanzas. Dios nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, los multipliquen de bendiciones. Rosita Gómez dice, hermano Omar, saludos desde Los Héroes, Tecamar, Estado de México. Bendiciones por su servicio de enseñar.
acompañar. Gracias. Jorge 6480 y 6458 dice: hermano Mar, no puso el link de la clase de hace 4 años. Sin embargo, gracias por esta maravillosa clase. Un fuerte abrazo. Ahí lo puse ya también, ¿verdad? A veces me olvido, pero ahí lo pongo siempre. También está Reina Maldonado Pérez. Muchas gracias, hermano, por esta clase. Me encanta y aprendo mucho y me llama la reflexión. Le escribo desde Perú. Otra familiar más. Creo que toda mi familia, los Pérez, están que me escriben. Otra hermana dice: viva más y parezca más joven. 7780 dice: excelente material, muy ordenado y claro. Recién lo he encontrado y lo estoy siguiendo. Felicitaciones, lo voy a recomendar. ¿De qué parte del mundo nos habla? ¿De qué parte del mundo? Bueno, si se refiere, estoy en Estados Unidos. Para los que no saben, estoy en el estado de Texas, Houston, en la ciudad de Houston, Texas. Ok, si es que me quieren saber en qué parte vivo. Y la última voy a leer, dice Carol Princess Marquesita. Bendiciones. Muchas gracias, de verdad. Todos he tratado de leer, no siempre lo hago, no siempre hay el tiempo, pero he tratado por agradecimiento que siempre lo hacen. Y a los que no les he leído alguna vez, mil perdones, pero siempre los tengo presentes. Muchas gracias porque eso fortalece para mí la clase. Ok, ahora sí vamos a entrar a la clase y para ello vamos a ver, haciendo una introducción. Ustedes pueden ver la lámina, imagínense cómo era en la parte izquierda, cómo era antes, y en la parte derecha cómo quedó, ¿verdad? Antes de entrar directamente a la clase, imaginemos el momento histórico. El pueblo de Israel ya no está viviendo pues los días gloriosos de David, que ya lo dije, ni de Salomón. Eso fue hace años. Ya no está el templo lleno de esplendor como en los días antiguos, ya no está Jerusalén fuerte, segura, con sus muros levantados y sus puertas firmes. Todo eso había quedado atrás. Por causa de años de desobediencia, idolatría y dureza de corazón, el pueblo pues terminó en el exilio. Ya dije lo que significa exilio, es decir, salir del país hacia otro país, pero por la fuerza. ¿Y cómo fue? Babilonia llegó, el imperio de Babilonia en esos tiempos, Jerusalén fue destruida, el templo fue quemado, los muros fueron derribados y el pueblo fue llevado lejos de su tierra. Y aquí hay algo muy fuerte. El exilio no fue solamente un cambio de dirección geográfica, porque los límites de Israel quedaron destruidos. Ya no había límites, ¿no? Si la ciudad está destruida, ya lo conquistaron, ¿qué va a quedar? Ya no quedaban límites. Sino que fue una herida espiritual el exilio. Sí, estaban heridos todos. Porque los israelitas no solo perdieron una ciudad, perdieron el templo, perdieron el altar, perdieron la sensación de estar en casa, perdieron el lugar donde adoraban, perdieron la seguridad, perdieron la identidad como pueblo del convenio. Es decir, total. Una destrucción espiritual, emocional, física, total. Pero el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que leeremos el día de hoy, que veremos, nos enseña algo maravilloso. Dios puede permitir disciplina, pero no abandona para siempre. Dios puede permitir que algo se derrumbe, pero también puede volver a levantarlo. Qué hermoso, ¿verdad? A esta clase llamaremos Cuando Dios restaura. Pero quiero que notemos algo desde el inicio. Dios no comenzó restaurando primero las murallas, es decir, lo físico. Dios comenzó despertando corazones. Dios no empezó por las piedras. Dios empezó por el interior de su pueblo. Eso es lo bonito. ¿Por qué? Porque una ciudad puede tener muros y seguir vacía por dentro. Una persona puede tener casa, trabajo, religión, familia, rutina, pero estar destruida por dentro. Pero hoy, el día de hoy, por eso veremos del altar y el muro al corazón. Así lo llamaremos, del altar y el muro al corazón, que eso es lo que busca Dios de su pueblo. Hoy vamos a ver que Dios restaura en orden. Primero despierta, luego llama, luego reconstruye la adoración, luego fortalece en medio de la oposición y luego prepara siervos, luego levanta muros y finalmente trae al pueblo de regreso. ¿A dónde? A su palabra, que eso es lo que busca. Así que miremos una imagen preciosa. A mí me encanta. Obviamente esto es una imagen subreal, que no es real, pues no, nadie ha tomado foto. Pero yo creo que así fue, ¿verdad? Ver al pueblo de Israel hoy otra vez viniendo a un lugar destruido. Ojo, hago aclaración, muchos vinieron, pero muchos se quedaron. No, dijeron: oye, ya estamos aquí, ya tenemos casa, tenemos negocios, ya vivimos aquí y vivimos en una gran ciudad. Es decir, mucha gente vino, pero mucha gente tampoco regresó.
¿Qué hacer ante eso? ¿Cómo le dices a esa gente que regrese? ¿Mm? ¿Qué hacer en esos casos? A ver, pensemos. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros si nos tocara ese lugar? Claro, y si tú vives en una potencia como es Babilonia en ese momento, ¿regresarías? Otra vez. Y ojo, regresas a construir. Complicado, ¿verdad que es complicado? Muy difícil. Empezamos entonces con el punto número 1, el libro de Esdras, que llamaremos Dios despierta corazones. Esdras capítulo 1, los veremos en los versículos del 1 al 5, más o menos. Vemos que la restauración, entonces, no comienza con un comité, ni con la estrategia humana, ni con fuerza militar. Comienza con Dios moviendo corazones. Así empieza Jehová con su pueblo a traerlo nuevamente a Israel. En Esdras capítulo 1 nos dice que Jehová despertó el espíritu de Ciro. ¿Quién es Ciro? Rey de Persia, para que permitiera que el pueblo regresara a Jerusalén y reconstruyera la casa de Dios. También dice en el versículo 5 que despertó el espíritu de los jefes de las casas paternas, los sacerdotes y levitas, para levantarse e ir a edificar. Es decir, la añoranza. Es decir, el rey empezó a sentir deseos. ¿Y por qué no los regresamos? Que regresen. Y la gente de las diversas tribus también empezó a anhelar. Hey, ¿qué será de Israel? ¿Por qué no regreso? Y empiezo como que a sentirme un deseo de regresar. Los levitas tenían que regresar, no todos, pero obviamente tenían que regresar levitas, porque si no, ¿cómo? Pues, ¿quién iba a oficiar lo que era el sacerdocio o el templo? Entonces también los levitas tienen ese deseo de añoranza, la añoranza que uno quiere y recuerda y dice, ¿por qué no regresar? ¿Verdad? En Esdras capítulo 1 se resalta precisamente este inicio. Dios cumple su palabra y mueve incluso a un rey extranjero para abrir el camino de regreso. Entonces, ¿qué aprendemos? Que cuando Dios quiere restaurar algo, toma nota, puede tocar puertas que tú jamás podrías abrir. Te lo voy a repetir para que lo anotes. Cuando Dios quiere restaurar algo, puede tocar puertas que tú jamás podrías abrir. El pueblo de Israel no tenía ejército, estaba destruido, no tenía poder político, no tenía recursos suficientes, dinero. Estaba disperso, debilitado, marcado por la vergüenza del exilio. Pero Dios movió el corazón de un rey extranjero. Eso nos enseña que la restauración verdadera no empieza cuando todo es fácil. Era muy imposible. Si tú conversabas con otro israelita, siendo israelita en Babilonia, decías, hey, ¿cuándo regresamos? Nos juntamos. Hey, cállate, hombre. Estás hablando tonterías. Esto es imposible. ¿De dónde? ¿Cómo vamos a congregar la gente? ¿El rey no nos va a dejar? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿Cómo? No, 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 esto es imposible. Eso era el pensamiento, si es que lo pensaba el ser humano. Pero para Dios no es así. Eso está difícil, ahí entra Dios. En las cosas difíciles entra. Empieza cuando Dios decide despertar algo que parecía dormido. Quizás alguien que escucha esta clase siente que hay áreas de su vida en ruinas, porque a veces estamos así. Tal vez la oración se apagó, tal vez el amor por las escrituras se ha enfriado, no, hermano, ya no tengo ganas o deseos de orar, de leer las escrituras. Tal vez la fe se volvió costumbre, es decir, está apagada tu fe. Tal vez ha habido caídas, decisiones malas, heridas, pérdidas, cansancio espiritual, porque muchos se cansan, hermanos, de la espiritualidad. No lo entiendo, pero dicen que se cansan. Yo sinceramente no lo entiendo. Pero muchos yo he escuchado, y en diferentes lugares que he estado, a estas alturas de mi vida lo digo, en diferentes lugares y diferentes clases sociales y culturales, muchos se cansan de la espiritualidad. Parece que fuera como que algo grande que están haciendo yendo a la iglesia. Cuando no debe ser así, debe ser un placer, algo que a mí me falta. No como que, ay, otra vez. No. Pero muchos se cansan. Al parecer se cansan de vivir, creo, una vida espiritual. Es decir, ¿te cansas de vivir la palabra de sabiduría? Esa es la otra pregunta, ¿no? Sí, hermano, es que no puedo ir a fiestas y tomar y emborracharme. Mm.
¿Te cansas de eso? ¿De que ya no puedes ir y que añoras si quieres ir? Bueno. ¿Te cansas de ir los domingos a la iglesia? También me preguntaría. Muchos se cansan. No, no quieren ir. No ven la hora que llegue el Día de la Madre, alguna fiesta que se reúna. No, ya llegaron mi familia, entonces ya no voy a la iglesia. Wow. ¿Se han dado cuenta en todas las actividades que hay, Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, lo que fuese, actividad del país? No viene gente. No viene. La gente no viene a la iglesia. Asisten solamente 20, 30, 15. ¿Por qué? Porque están feriados, se han ido de paseos y todo lo demás van a venir los familiares. Interesante. No, hermano, es que se van a otros lugares. ¿Y que en los otros lugares se van a la iglesia? Tampoco. Tampoco se van. O sea, en ningún lugar. Otra pregunta. ¿Te cansas de poder diezmar de repente? ¿Ya no quieres diezmar? ¿Por eso estás cansado de la parte espiritual? ¿Te cansas de leer las escrituras? Ahora, cuando Dios restaura, mi hermano, lo primero que hace muchas veces no es cambiar todas las circunstancias externas. Primero despierta algo dentro de uno, dentro de ti. Despierta hambre, despierta arrepentimiento, deseo de volver, memoria espiritual, o de repente despierta una pregunta. ¿Qué estoy haciendo lejos de Dios? Toda persona inactiva en algún momento será despertado y va a tener ese despierta. Hambre espiritual, arrepentimiento. No, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Deseo volver. ¿Qué estoy haciendo lejos de Dios? Yo me acuerdo cuando era joven, cuando era niño, iba con mis padres, cuando me bauticé, cuando yo gozaba el sacerdocio, o las visitas, o esas reuniones, o esas actividades. Empieza el recuerdo. Despierta de repente una decisión, tengo que volver, no puedo seguir así. Y hay personas que dicen, yo no sé cómo regresar. Pero el solo hecho de querer regresar ya puede ser una señal de que Dios está despertando tu corazón. Eso es un inicio. No te niegues. Déjalo que crezca. Déjate seducir por Dios, mi hermano. Deja que Dios entre en tu corazón. No te resistas. Después de este punto, el pueblo no solo debía regresar a una tierra, en este caso Israel, debía regresar a Dios. Y por eso cuando llegan a Jerusalén, lo primero no es levantar una muralla ni construir casas cómodas. Lo primero es levantar el altar. Es decir, tienes que empezar por lo espiritual. Toma nota. Tienes que empezar por lo espiritual. Así entramos al punto número 2 y llamaremos primero el altar. Es decir, adoración antes que comodidad. Ojalá te grabes esto que no está de moda. Primero buscamos la comodidad y luego la adoración. No, aquí es adoración antes que la comodidad y eso lo veremos en Esdras capítulo 3. La historia dice que el pueblo llega a una ciudad dañada. Los israelitas al regresar a su ciudad encuentran una destrucción. Jerusalén no estaba completamente restaurada. Había ruinas, había peligro, había enemigos alrededor, había incertidumbre, pero ellos levantan el altar. El altar representaba adoración, sacrificio, reconciliación, dependencia de Dios. Y por ahí empiezan por lo sagrado. Esta es una enseñanza. Antes de reconstruir lo visible, Dios restaura lo espiritual. Eso lo veamos en Esdras capítulo 3, versículo 3. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Qué hubiésemos empezado a construir si regresaríamos? Bueno, ellos pudieron haber dicho, primero construyamos casas, primero aseguremos la economía, primero levantemos muros o resolvamos nuestra comodidad. Pero no, ellos decidieron construir primero el altar, porque cuando el altar está caído, todo lo demás, tarde o temprano, se desordena o hay caos. Ahora, en la vida espiritual pasa igual. Hay personas que quieren que Dios restaure su familia, sus emociones, sus decisiones, su futuro, pero el altar está abandonado. No hacen oración, no hay arrepentimiento, no hay adoración, no hay entrega, no hay tiempo para Dios, no van a la iglesia, no quieren saber nada del prójimo.
no hacen ayunos. Es más, muchos no quieren saber nada de la iglesia. Y yo no lo digo para condenar a nadie. Lo digo porque a veces queremos restauración sin altar. Queremos una bendición sin rendición. Queremos dirección sin renovar convenios. Queremos paz sin volver al Dios de paz. El altar o la Santa Cena o el templo nos recuerda que Dios debe volver a ocupar el primer lugar. Los exiliados restauraron primero la adoración regular en Jerusalén, aún antes de ver el templo completo levantado. Esa idea es clave, mi hermano, para esta clase. El pueblo empezó con adoración, no con apariencia. ¿Y cómo lo aplicamos a nosotros? Antes de pedirle a Dios que levante tus muros, pregúntate, ¿está levantando mi altar? ¿Está viva mi oración? ¿Oro profundamente a Dios? ¿Estoy buscando a Dios solo cuando necesito algo? ¿O Dios realmente está primero? Poderosa clase, la clase número 3, bueno, el capítulo número 3 de Esdras. Es por eso que no olvidemos que cuando uno empieza a restaurar lo espiritual, no siempre todo se siente como alegría inmediata. A veces, cuando se pone el fundamento, también aparecen lágrimas. Y eso lo veremos en el siguiente punto. Punto número 3, que nombraremos lágrimas y gozo. Seguimos en el capítulo 3. ¿Qué pasó con la gente cuando empezaron la construcción del templo? Cuando pusieron los cimientos del templo, algunos comenzaron a gritar de alegría. Pero otros, especialmente los ancianos que habían visto el primer templo, lloraban en voz alta. Eso lo dice en Esdras capítulo 3, versículos 12 y 13. Esto es algo muy tierno. Unos celebraban lo que estaba empezando y otros lloraban por lo que se había perdido. Y eso pasa también en la restauración espiritual de uno. A veces Dios empieza algo nuevo en tu vida, pero mientras Él comienza a reconstruir, tú recuerdas lo que perdiste. Recuerdas errores, pasados, sobre todo recuerdas años desperdiciados. Recuerdas decisiones que no puedes cambiar. ¿Cuántas veces testimonios de mucha gente que ha conocido el Evangelio de pequeño y luego se apartó? 10, 15, 20, 25, 30 años, lejos de la iglesia, toda una vida. Y luego volvieron y cuando vuelven dicen, ¿cómo no me hubiera apartado de la iglesia? ¿Cómo no hubiera obedecido? Todo ese tiempo desperdiciado. Ahora, se recuerdan decisiones que no puedes cambiar, recuerdas personas que ya no están también. Esos tiempos perdidos que tú lo recuerdas, o esas malas decisiones que tomaste, o la vida desenfrenada que tuviste, o recuerdas una etapa de tu vida donde sentías más fuego espiritual, de repente más pureza, más entrega, y lo dejaste por tomar malas decisiones. Y entonces hay gozo, porque Dios está obrando. Pero también hay lágrimas, porque sabes que hubo ruinas. Las escrituras no esconden esa mezcla. Dice que el pueblo no podía distinguir el sonido de los gritos de alegría del sonido del llanto de la gente. Unos alegres y otros tristes, profundamente tristes. Eso es profundamente espiritual, mi amigo. Porque a veces la restauración no suena perfecta. A veces la restauración suena como adoración mezclada con lágrimas, como gratitud mezclada con arrepentimiento, como esperanza mezclada con memoria. Entonces aprendemos que Dios no desprecia tus lágrimas, mi hermano. Sobre todo esas lágrimas cuando estás volviendo a Él. No, no lo desprecia, te consuela. Hay lágrimas que no son derrotas. Hay lágrimas que son señal de que el corazón volvió a sentir. Hay lágrimas que nacen cuando te das cuenta de lo lejos que estuviste, pero también de lo misericordioso que Dios ha sido contigo. El problema no es llorar, mi hermano. El problema sería no sentir nada.
Cuando una persona puede llorar delante de Dios, todavía hay sensibilidad. Y cuando uno está llorando, decirle, Padre, perdóname, una y mil veces más, que he sido un pecador. ¿Por qué? Porque todavía hay esperanza. Todavía hay algo vivo. Entonces, si al volver a Dios sientes dolor por el pasado, no huyas, quédate, porque ese dolor en las manos de Dios puede convertirse en adoración. Y eso cuenta a tu favor. Cuando el pueblo comienza a reconstruir Israel, aparece algo que siempre aparece cuando Dios está levantando algo. ¿Qué crees? ¿Qué será? Nada menos que la oposición. Y eso lo vemos en el siguiente punto, en el punto número 4. La oposición llega. Eso lo vemos en Esdras capítulo 4. Esto es importante, porque muchas personas piensan, como he decidido volver, entonces el Señor me va a ayudar. Entonces todo será más fácil. Si Dios me está restaurando, entonces todo debe ser fácil. Muchos creen eso. Ya he empezado a volver a Dios. Sí, he decidido volver. Y creen que todo va a ser fácil. Cuando las personas se bautizan y entran a la iglesia, y aquí se cometen muchos errores. Bienvenido, hermano. Es una gran bendición que usted ha tomado. Y va a ver que las bendiciones le vienen. Y no vienen bendiciones todavía. Y le hacemos creer al investigador que todo va a ser fácil. Y no siempre es así. El libro de Esdras nos muestra lo contrario. El pueblo comenzó a reconstruir y vinieron enemigos para desanimarlos, atemorizarlos y frustrar sus planes, dice los versículos 4 y 5 del capítulo 4 de Esdras. Ahora, no toda oposición significa que estás fuera de la voluntad de Dios. A veces la oposición aparece precisamente porque estás volviendo al propósito de Dios, porque te estás acercando más a Dios. El enemigo no se preocupa mucho por un altar apagado. Si tu altar está apagado, el enemigo está tranquilo. No se preocupa mucho por un muro caído. No se preocupa mucho el enemigo por una persona dormida espiritualmente. Lo deja ahí tranquilo. Se preocupa cuando alguien empieza a orar otra vez. Cuando una familia empieza a buscar a Dios otra vez. Cuando una persona dice, voy a levantar mi altar. Entonces aparece la resistencia. Esa oposición puede venir de afuera. Pueden ser críticas, burlas, dificultades, personas que no entienden, pero también puede venir de adentro. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, hermano, de adentro? Sí, de adentro de uno. Y muchos lo sufren. El desánimo, la vergüenza, la culpa, el cansancio. Pensamientos como, ya es tarde, ya no voy a cambiar. Esto no vale la pena. Y aquí hay una enseñanza para ti, mi hermano. El enemigo no siempre necesita destruirte. A veces solo quiere detenerte. Con detenerte es suficiente. ¿Para qué te voy a destruir? No, te detengo. Ya te desanimaste, ya no vas. Ya, gané. Tranquilo, no vas a volver. Si logra que tú postergues tu obediencia, ya ganó terreno el enemigo. Eso lo vemos en los versículos 23 y 24 del capítulo 4, donde se posterga la construcción de la casa de Dios. ¿Te imaginas? Ahí está. Mira, se postergó la construcción de la casa de Dios. Ahora, si el enemigo logra que digas, mañana empiezo, después cambio, más adelante vuelvo, está deteniendo la obra. En Esdras capítulo 4, la oposición logró detener temporalmente la construcción. Pero temporalmente no significa definitivamente. Y esto es esperanza para nosotros. Aunque algo se haya detenido, Dios puede volver a encenderlo. Tal vez tu oración se detuvo. Tal vez tu servicio se detuvo. Tal vez tus estudios de las escrituras se detuvo. O quizás tu entusiasmo espiritual se detuvo. Pero si Dios despertó la obra, Dios también puede
¿Qué puede? ¿Mm? Restaurarla. Si Dios despertó la obra, Dios puede restaurarla o reanudarla. Qué hermoso. Eso nos lleva al siguiente punto del mapa. Cuando la obra se detiene, Dios envía palabra, ánimo, dirección para levantar otra vez al pueblo. Tiene que levantarlo. Es donde entra Dios y Dios siempre ayuda a su pueblo. Para eso llegamos al punto número 5, la cual veremos que dice, se reanuden la obra. Eso lo vemos en Esdras capítulo 5. La historia dice que después de un tiempo de pausa, Dios levanta a los profetas, como al profeta Geo y al profeta Zacarías. ¿Para qué? Para animar al pueblo. Ellos no solo dieron información, ellos despertaron la obediencia. El texto dice que Zorobabel y Jesúa se levantaron y comenzaron a edificar otra vez en los versículos 1 y 2 del capítulo 5. El versículo 2 dice, se levantaron. Debemos saber que muchas restauraciones no empiezan con una emoción nueva, sino con una decisión de levantarse. No siempre vas a sentir fuerzas, no siempre vas a sentir entusiasmo, no siempre vas a tener todas las condiciones ideales. Hay momentos en que la fe tiene que decir, me levanto y continúo. En este caso, en este capítulo de Esdras capítulo 5, vemos que Dios ayudó a su pueblo enviando profetas para que la obra comenzara otra vez. Y que en Esdras 6, la obra prosperó por medio de esa palabra profética hasta que el templo fue terminado. ¿Enseñanza, hermano, de esto? Claro que la enseñanza es, Dios no solo te llama a empezar, también te fortalece para continuar. Empezar algo espiritual puede ser emocionante, pero continuar lo espiritual requiere fe. Todos podemos emocionarnos un día. El reto es seguir cuando aparece oposición, cuando no hay aplausos, cuando el avance es lento, cuando parece que nadie nota el esfuerzo. El pueblo terminó el templo, no porque nunca tuvo oposición, sino porque volvió a obedecer a pesar de la oposición. En esto podemos aprender que no debemos abandonar lo que Dios nos manda, que nos manda a edificar solo porque se vuelve difícil. No debemos dejar el altar o algo sagrado porque un día no sentiste nada. No debes dejar a tu familia espiritual porque alguien te hirió. No dejes las escrituras porque quizás no entiendas. Muchos dejan eso. ¿Por qué las escrituras? Porque no lo entiendo, hermano. No debes dejar orar porque la respuesta no llegó rápida. Nosotros debemos saber que hay obras que Dios termina con gente que simplemente sigue obedeciendo. Y nosotros debemos ser esas personas. Ahora aparece un hombre clave en el siguiente punto que vamos a ver. Se llama Esdras. Porque Dios no solo quería un templo terminado, Dios quería un pueblo enseñado. No basta tener templo, si no hay doctrina en el corazón. Y eso lo vemos en el punto número 6 que llamaremos un corazón preparado. Eso lo vemos en el capítulo 7 de Esdras y en el versículo 10. Vemos uno de los versículos más importantes de toda esta clase. Dice que Esdras había preparado su corazón para buscar la ley de Jehová, para cumplirle y para enseñar sus estatutos y decretos en Israel. Él dice, primero, buscar. Segundo, cumplir. Tercero, enseñar. Ese orden es muy importante. Buscar, cumplir y enseñar. Esdras no quería enseñar algo que no había buscado y no quería enseñar algo que no estaba dispuesto a vivir. Esto es una enseñanza muy fuerte, mi hermano, para todo maestro, líder, padre, madre o misionero o discípulo de Cristo. Las palabras de Dios o las escrituras primero tienen que trabajar en mí antes de salir de mí. ¿Por qué puedo hablar yo muy bonito de fe, pero sentirme vacío? Puedo enseñar de oración y no orar, no hacer mis oraciones. Puedo hablar de obediencia y vivir resistiéndome a Dios.
puedo explicar doctrina o las escrituras y no tener humildad. Esdras preparó el corazón, porque el corazón no siempre está listo automáticamente, hay que prepararlo. Se prepara con humildad, se prepara con estudio, con arrepentimiento, con obediencia, con reverencia. En Esdras capítulo 7, versículo 10 nos dice que debemos buscar la ley del Señor, hacerla, enseñarla. Eso es lo que nos pide. La enseñanza no nace solo del conocimiento, sino de una vida que se rinde primero a lo que va a enseñar. Y aquí podemos hablar al corazón. Antes de querer corregir a todos, deja que Dios te corrija a ti primero. Antes de querer enseñar a todos, deja que Dios te enseñe a ti primero. Antes de querer levantar a todos, deja que Dios levante tu altar en ti primero. Porque la restauración espiritual necesita personas con corazones preparados. Y nosotros debemos estar siempre preparados. Hasta aquí, mi hermano, hemos visto el altar, el templo y las escrituras, pero todavía había una necesidad. Jerusalén seguía vulnerable porque sus muros estaban derribados. Y entonces entra Nehemías, que es el punto número 7. Y eso llamaremos edificar con valentía. Permíteme tomar un poco de líquido. Menos mal que ahora no hay tormenta. A veces como hay tormentas eléctricas o lluvia. También leí que decían, hermano, ojalá llueva por acá. Sí, por acá llueve bastante. Pero se avecina tenemos aviso de huracán. Veremos. A veces se desvían. Y pues así es. Ahorita está con un calor fuerte aquí a Houston. Y obviamente es por eso que estoy tomando bastante líquido, porque obviamente hace mucho calor. Y es muy probable que en estos días vuelva a llover porque el calor es fuertísimo. Y obviamente el clima pues hace calor y obviamente luego debe llover para que el ciclo de la vida, ¿no? O el ciclo de la naturaleza. Ok, hacía un break explicando esto mientras tomaba líquidos. Llegamos al punto número 7, que se llama edificar con valentía. Cambiamos la historia y veremos a Nehemías. Nehemías era un copero del rey. Tenía una posición importante, pero su corazón no estaba indiferente. Cuando supo que Jerusalén estaba en ruinas, dice Nehemías capítulo 1, versículo 4, que oró. Que él lloró, oró, ayunó y luego actuó. Eso es muy importante, mi hermano. Nehemías no solo sintió tristeza, transformó la carga en oración y la oración en acción. Hay gente que se entristece, pero no ora. Hay gente que ora, pero nunca actúa. Nehemías hizo las dos cosas. En Nehemías capítulo 2, él llega a Jerusalén, examina los muros de noche, observa el daño y luego le dice al pueblo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, dice en el versículo 17 del capítulo 2. Y el pueblo responde, levantémonos y edifiquemos en el versículo 18. Poderoso, ¿eh? ¿Por qué? Porque la restauración no ocurre cuando solo miramos las ruinas. La restauración empieza cuando, después de ver las ruinas, decidimos levantarnos y actuar. Aprendemos que Nehemías, con el llamado de Dios, combina la oración, la espera, la planificación y la acción. Nehemías no se quedó solo hablando del problema, sino que fue y participó en la solución. Grande fue Nehemías, ¿eh? Él no se queda ahí nomás, va y actúa. ¿Cuánto nos falta? Ahora, en Nehemías capítulo 4 aparece la oposición otra vez. Sanbalat y Tobías se burlan, amenazan, lo intimidan, pero Nehemías responde con oración y estrategia. En los versículos 17 y 18 del capítulo 4 de Nehemías vemos obreros con herramientas y armas. Algunos trabajaban con una mano en la obra y la otra en el arma. Los edificadores tenían la espada ceñida mientras edificaban. Y aquí está la enseñanza. El pueblo de Dios debe aprender a edificar y vigilar al mismo tiempo.
No podemos nosotros ser ingenuos. Hay que construir, pero también discernir. Hay que trabajar, pero también orar. Hay que amar, pero también proteger lo santo. Hay que avanzar, pero también cuidar el corazón. En Nehemías capítulo 4 vemos que Nehemías respondió a la oposición, llevando el problema primero a Dios en oración y luego actuando con sabiduría práctica. No fue una fe pasiva la de Nehemías, fue una fe vigilante. Ahora, aquí debemos tener dos cosas importantes. Antes de pasar al otro punto, veamos algo más. Veamos la justicia interna. Eso lo veremos en Nehemías capítulo 5 del 9 al 12. La historia dice que los problemas que hay con los judíos, aquí el problema ya no viene de afuera, el problema viene de adentro. Hay judíos ricos aprovechándose de otros judíos pobres. Había deuda, abuso, presión económica, injusticia entre hermanos, y eso era muy fuerte. A veces la obra de Dios, mi hermano, no se detiene por los enemigos de afuera, sino por la injusticia de adentro. No sirve levantar muros si dentro del pueblo hay abuso. No sirve hablar de restauración si no hay justicia. No sirve adorar en la sacramental si maltratamos al hermano. Nehemías confronta a los nobles y les exige devolver lo que habían tomado. Este capítulo enseña que los problemas financieros y la explotación interna amenazaban la obra de reconstrucción. Amenazaban el manejo del dinero, amenazaban que eso obviamente revelaba prioridades espirituales. Entonces, si quiero que Dios restaure mi vida, también debo revisar cómo yo trato a los demás. ¿Soy justo? ¿Soy misericordioso? ¿Estoy usando mi posición para bendecir o para aprovecharme? ¿Mi fe se nota en mi manera de tratar, pagar, hablar, servir y perdonar? ¿Me importan los demás o no? ¿O quiero solo aprovecharme? También vemos en el capítulo 6 de Nehemías que debe haber algo más para tener en cuenta: la firmeza ante el engaño. Y eso lo veremos en Nehemías capítulo 6, versículo 3. En Nehemías capítulo 6 los enemigos cambian de estrategia. Ya no solo se burlan, ahora quieren distraer a Nehemías. Le dicen, ven, reunámonos. Pero Nehemías discierne que querían hacerle daño. Y su respuesta es una de las frases más poderosas de este libro. Lo dice el versículo 3. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Qué frase tan fuerte para nuestra vida. No todo lo que te invita merece tu tiempo. No toda conversación merece tu energía. No toda crítica merece respuesta. No toda distracción merece que bajes del muro. Hay cosas que parecen pequeñas, pero te sacan del propósito. Nehemías nos dijo, estoy haciendo una obra famosa. Él no dijo eso. Él dijo, estoy haciendo una gran obra, dice el versículo 3. La obra era grande porque Dios la había mandado. Y tal vez tu gran obra no se ve grande para otros. Por ejemplo, criar a tus hijos en la fe es una grandísima obra. Y nadie ya lo ve así. No, nadie ve eso. Pero es una inmensa obra. Tener un buen matrimonio es una gran obra, ¿o no? Es una gran obra. Volver a orar es una gran obra. Servir en silencio es una gran obra. Vencer una tentación privada es una gran obra. Perdonar con ayuda de Dios es una gran obra, sobre todo cuando hay mucho rencor en el corazón. Estudiar las Escrituras para enseñar bien es una gran obra. Nehemías tuvo discernimiento para rechazar distracciones y permanecer enfocado en la obra que Dios le había dado. Y aquí podemos decir con fuerza, no bajes del muro por una provocación. No bajes del muro
por una crítica. No bajes del muro por una distracción. No bajes del muro por una conversación que solo quiere apagar tu fe. No bajes del muro si Dios te mandó a edificar, mi hermano. Este libro no termina solo con muros levantados, porque Dios no quería una ciudad protegida con corazones vacíos. Después del muro viene la palabra. Después de la construcción viene la renovación interior. Y llegamos al último punto. El punto número 8, que es la palabra trae renovación. Y para ello llegamos a Nehemías capítulo 8. Esta escena es preciosísima. El pueblo se reúne como un solo hombre. Piden a Esdras que traiga el libro de la ley, dicen los 3 primeros versículos. Él lee delante del pueblo, los levitas ayudan a explicar el sentido para que todos entiendan. Esto es muy importante, no solo se leyó la palabra, se explicó las escrituras, porque la restauración verdadera necesita entendimiento espiritual. No basta escuchar sonidos religiosos, no basta tener las escrituras cerradas, no basta tener tradiciones. El pueblo necesitaba oír, entender y responder. Y cuando escuchan la palabra comienzan a llorar. ¿Por qué? Porque la palabra les mostró la distancia entre lo que Dios quería y lo que ellos habían vivido. Eso también pasa con nosotros. Cuando la palabra entra de verdad en nuestras vidas, no solo informa, confronta, sana, limpia, despierta, corrige y consuela. Nehemías y Esdras les dicen que no se queden solo en tristeza, porque ese día era santo. Y aparece esa frase maravillosa en el versículo 10. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. En este capítulo de Nehemías, capítulo 8, el pueblo se entristeció al reconocer su pecado, pero podía caminar en gozo porque Dios estaba obrando en ellos. La convicción no era para destruirlos, sino para llevarlos a una renovación verdadera. Aquí hay una enseñanza muy hermosa. Las escrituras o la palabra de Dios primero puede quebrantarte, pero no para dejarte en el suelo. Te quebranta para levantarte con gozo santo. El gozo de Jehová no es negar el pecado, no es fingir que todo está bien, no es una emoción superficial. Es la fuerza que nace cuando sabes que Dios todavía está obrando en ti. El pueblo había vuelto a la tierra prometida de Israel. Habían levantado el altar, habían reconstruido el templo, habían levantado muros, pero ahora Dios estaba haciendo la obra más profunda. Estaba reconstruyendo el corazón por medio de su palabra, por medio de sus escrituras. Y ese es el centro de toda la clase. Dios, mi hermano, puede restaurar lo visible, pero su mayor obra es restaurar lo invisible. ¿Y cuál es lo invisible? Tu corazón, tu espíritu, tu alma, tu vida. Sí, esa vida que tú conoces y que tú desconoces, pero Dios lo conoce. Esa vida quiere restaurar. Poderosa clase. Así termina y puedes ver todo el mapa que hemos leído, que hemos visto. Al hacer el resumen vemos que todo comienza con Dios despertando corazones. Luego el pueblo levanta el altar, después aparecen lágrimas y gozo, luego llega la oposición, después Dios les dice reanuden la obra, luego levanta a Esdras, un hombre con el corazón preparado, después levanta a Nehemías para edificar con valentía, y finalmente el pueblo se reúne alrededor de la palabra, alrededor de las escrituras. ¿Ves el camino? No es solo una historia antigua, mi hermano. Es un mapa espiritual. Porque muchas veces nuestra vida también tiene ruinas. Hay altares caídos, hay muros derribados,
Hay heridas del pasado, hay oposición externa, hay desánimo interno, hay distracciones también. Entonces aprendemos que hay áreas donde necesitamos volver a la palabra, volver a las escrituras. Esta clase nos deja una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que Dios todavía restaura. Dios restaura al que vuelve. Por eso es el título, cuando Dios restaura. Dios restaura al que vuelve. Dios restaura al que se levanta, al que prepara el corazón, al que no baja del muro. Dios restaura al que vuelve a su palabra, al que vuelve a las escrituras, al que vuelve a los profetas. La restauración de Dios no es solo para que te veas mejor por fuera, es para que vuelvas a estar vivo por dentro. El título no es cuando el pueblo reconstruye. El título de la clase que hemos puesto es cuando Dios restaura. Porque el verdadero protagonista no es el rey Ciro, no es Zorobabel, no es Esdras, no es Nehemías. El verdadero protagonista es Dios. ¿Y por qué? Porque Dios despertó a su pueblo, porque Dios abrió caminos, sostuvo, porque Dios corrigió, fortaleció, protegió, porque Dios habló, porque Dios restauró. Y hoy la pregunta no es solamente qué parte de mi vida está en ruinas. La pregunta más profunda, mi hermano, para terminar es, ¿estoy dispuesto a dejar que Dios me restaure en su orden? Primero el corazón, el altar, la palabra, la obediencia. Y quizás hoy Dios está despertando algo en ti. Tal vez una oración que habías dejado, una decisión que habías postergado, un perdón que no querías dar, o una obediencia que estabas evitando. Tal vez un llamado de que habías enterrado. Y si Dios lo está despertando, no lo ignores. Levántate, mi hermano, vuelve al altar, toma la palabra y edifica con valentía. No bajes del muro y deja que el gozo de Jehová vuelva a ser tu fuerza. Mis amigos, mis hermanos, Esdras y Nehemías nos enseñan que Dios restaura por etapas. Primero despierta el corazón, luego levanta el altar, luego nos sostiene entre lágrimas y gozo, luego nos fortalece, sí, nos fortalece frente a la oposición, luego nos llama a reanudar la obra, se me trabó, luego prepara nuestro corazón con su palabra, luego nos manda a edificar con valentía y finalmente nos renueva con el gozo que viene de Él. Esa es la esperanza de esta clase. No importa cuánta ruina haya quedado atrás. Si Dios despierta tu corazón, todavía hay restauración. Porque cuando Dios restaura, no solo levanta piedras, levanta espíritus, levanta almas. Y esperando que tu alma sea levantada. Porque todos necesitamos ser vueltos a Cristo, restaurados en Cristo. Que tengas una hermosa semana. Muchas gracias por acompañarme. No olvides dejar tus comentarios o darle un like hacia arriba o la manita hacia arriba. Visitar mis diversas, obviamente, otras redes sociales. Muchas gracias por ello. Te espero la próxima semana.